Tras la caída de su señor, el joven samurái Takeshi abandonó Kioto sumido en la pobreza. Para asegurar su ascenso, repudió a su amada esposa Aiko y se casó con una mujer de linaje superior en la lejana provincia de Izumo. He de partir de Kioto. El daimyo de la provincia de Shikano me ha ofrecido un puesto a capitán de su guardia. Su distrito es próspero y su influencia poderosa. ¿Partir? ¿Un nuevo encargo? Eso es una buena noticia. Vuestro talento es demasiado grande para marchitarse aquí. Iré a preparar tu equipaje de viaje. Debes causar una buena impresión. Espera. Hay un precio para esta ascensión. Para asegurar mi posición, el daimyo exige una alianza, una unión con una familia de posición. Su capitán debe estar unido por matrimonio al clan Fujiwara. Su sobrina será mi esposa. Te doy el divorcio. Tendrás esta casa. Podrás volver con tu familia o, si lo deseas, tomar los votos en el templo. Nadie te juzgará. Si es por tu futuro, por tu honor, entonces que así sea. Rezaré cada día por vuestro éxito y vuestra felicidad. Guárdame en tu memoria. Allí su nuevo deber como yoriki, asistente del magistrado, para el daimyo gobernante, era exigente. No solo patrullaba caminos y escoltaba impuestos, sino que su responsabilidad principal era la instrucción militar. También instruía a los samuráis más jóvenes en el arte de la katana, kenjutsu, perfeccionando sus técnicas y transmitiendo el código Bushido. Aunque había alcanzado el estatus que anhelaba, su nuevo matrimonio fue un infierno. Su segunda esposa, cruel y egoísta, lo hizo añorar la bondad de Aiko. Atormentado por el remordimiento en sus escasos momentos de descanso, soñaba cada noche con su primer amor. La veía hilando en su humilde hogar, recordando su paciencia y dulzura. El tiempo en la provincia de Izumo pasó entre deberes rigurosos y noches vacías. En primavera, el gobernador celebró el Hanami, la contemplación de los cerezos en flor. Bajo los árboles rosados, la élite de la provincia se reunió en grupos separados. Los hombres, samuráis y oficiales, bebían sake y recitaban poesía en círculos ceremoniales, mientras las mujeres, ataviadas en kimonos de seda bordada, admiraban las flores en coros discretos, compartiendo dulces y palabras medidas. Su nueva esposa estaba entre las mujeres, riendo con elegancia calculada, tejiendo alianzas con miradas y susurros. Él, en cambio, sentía el peso de su traición cada vez que un pétalo caía sobre su copa de sake. Y ahora, entre risas ajenas y poemas vacíos, solo anhelaba oír de nuevo la voz de quien jamás necesitó cerezos para ser inolvidable. Pasaron años antes de que Takeshi pudiera regresar a Kioto. Sus obligaciones con el daimyo habían terminado, y con ellas, su matrimonio vacío. Debemos hablar. Siéntate. ¿Qué quieres? ¿El daimyo exige más de lo que podemos dar? No se trata del daimyo, se trata de nosotros, de este matrimonio. ¿Oh?
Ahora decides que somos nosotros. Llevamos años viviendo como extraños bajo este mismo techo. Un matrimonio sin hijos es un árbol sin raíces. Se seca y muere sin dejar huella. No has dado un heredero a este linaje. ¿Y eso es culpa mía? Tú nunca me has mirado como a una esposa, solo como un escalón para subir. Nadie niega tu papel. Te libero de este vínculo. ¿Vas a repudiarme como hiciste con ella? Mañana mismo tus parientes vendrán a buscarte. Llevarás contigo tu dote y todo lo que es tuyo. No quiero que digan que te despojé. Qué noble eres. No soporto respirar el mismo aire que un hombre tan despreciable. Llegó a Kioto el 10º día del 9º mes. La luna brillaba, fría y clara, sobre las calles silenciosas. El viento otoñal sacudía los crisantemos salvajes entre las grietas de los muros. Cuando encontró su antigua casa, supo que algo era distinto. La hierba crecía en el tejado y las maderas crujían con un sonido hueco. Pero una luz temblorosa se filtraba desde el cuarto trasero, la habitación que siempre había sido el refugio de Aiko. ¿Cuándo has regresado, mi señor? Él cayó de rodillas y le confesó su arrepentimiento entre lágrimas. Por favor, cesa en tus reproches. Sabía que me abandonaste obligado por la pobreza, no por desamor. Mientras vivimos juntos, siempre fuiste bueno conmigo. Incluso si hubo error, esta honorable visita basta como compensación. ¿Qué mayor felicidad podrías sentir que volver a verte, aunque solo sea por un momento? Un momento. Di mejor durante el tiempo de 7 existencias. Amada mía, a menos que tú no quieras, he venido para quedarme por siempre jamás. Nada volverá a separarnos. ¿Quedarte? Pero esta casa ya no es lo que era. Ahora poseo bienes y amigos. Jamás tendremos que preocuparnos por la pobreza. Mañana traerán mis pertenencias y mis sirvientes vendrán para atenderte. Haremos que esta casa vuelva a ser hermosa, más hermosa que nunca. Siempre soñé con oír esas palabras. Hablamos como si el tiempo no hubiera pasado, ¿verdad? Sí, como si los años de dolor nunca hubieran existido. Esta noche es solo el comienzo, Aiko, te lo prometo. Pasaron la noche conversando. Hablaron del pasado, del presente y del futuro, hasta que la luz grisácea del alba comenzó a asomar. Entonces, casi sin quererlo, el samurái cerró los ojos y se durmió. Cuando se despertó, la luz del día se derramaba por las rendijas de los postigos y, para su sorpresa, se encontró tumbado sobre las tablas desnudas de un podrido entarimado. ¿Había sido todo un sueño? No. Ella estaba allí, dormía. Se inclinó sobre ella y la miró. Y profirió un grito aterrador, pues la durmiente no tenía rostro. Ante él, envuelto en su mortaja, allí yacía el cadáver de una mujer. Un cadáver tan corrupto que apenas era más que huesos y una larga y encrespada melena negra. Fingiendo desconocer el barrio, se aventuró a preguntar por el camino para llegar a la casa que había compartido con su esposa. Allí ya no vive nadie. Esa casa perteneció a la esposa de un samurái. Él se fue de Kioto hace años, la abandonó para casarse con otra. Ella sufrió tanto que su corazón se quebró y cayó enferma. Como no tenía familia aquí, nadie veló por ella. Murió en otoño, el 10º día del 9º mes. El 10º día del 9º mes, una noche de Ojigan, cuando se dice que los espíritus de los ancestros cruzan el mundo de los vivos, ¿recibió Takeshi un perdón real del espíritu de Aiko? ¿Una gracia venida del más allá en esa noche especial? ¿O fue solo la ilusión que su mente atormentada necesitaba construir para poder soportar su culpa?